Hola Rubén, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ángeles? ¿Qué decís? Qué gusto saludarte en esta tarde fría, en el crepúsculo estamos. Digo lo mismo, acá también está enfriando mucho en el campo, pero lindo, linda tarde. Pero qué lindo que es, ¿no? Qué Hermoso, sí. lindo. Esos ciclos de la naturaleza tan necesarios. Nos habíamos olvidado un poco de los fríos, Ah, ¿no? así es, querida, así es. Bueno, nuestro tercer encuentro para seguir desarrollando estas ideas acerca de la inteligencia del bien común. Qué lindo. Sí, realmente se está transformando en una hermosa costumbre. Ahora desplazado una semana, recordemos esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos adelante. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Rubén querido? Porque la última vez hablamos acerca de las viviendas, muy lindo todo esto que hablamos acerca de las pequeñas ciudades, de las transformaciones, de todo esto que vos nos trajiste en el anterior encuentro, y estoy, bueno, expectante de Bueno, qué vamos a hablar hoy. un poco lo hago a propósito, porque me parece muy lindo ofrecer a nuestros escuchas temas de ellos, temas de la calle, temas del día a día, desde una perspectiva muy trabajada intelectualmente. Esto no lo improvisé ahora, esto lo vengo haciendo desde hace años. Y ese tema que nos implica cotidianamente una cantidad de desafíos es el auto privado, nuestro auto, el auto de muchísima gente, viejo, nuevo, etcétera, nuestro pequeño o grande auto individual. ¡Wow! Ya quiero como empezar a que me cuentes, a indagar cómo se relaciona la cuestión del auto con la inteligencia del bien común, porque aparte es algo, hoy, ¿quién no tiene o quién no ha tenido un auto, verdad? ¿Y quién no busca tenerlo? Y, Exacto. y sin distinción prácticamente social, gente muy humilde, un carrito, un autito viejo, pero que todavía funciona. Todo el mundo hoy necesita y quiere tener un auto. Y por ahí vamos. Entonces, claro, en esta búsqueda del bien común, el auto, sin embargo, es una contradicción extraordinaria, porque en realidad el auto es un bien individual. Es una propiedad inmueble, es un bien individual protegido por la propiedad privada como una casa, pero tiene una diferencia de muchos miles de años con las casas. Las casas ya existían y todo el mundo las valoraba como algo imprescindible, y de esto hemos hablado hace 15 días atrás. En el antiguo Egipto, en las civilizaciones sumerias, y luego pasando a través de todos los milenios y siglos hasta hoy. El automóvil no, el automóvil tiene un siglo y un poco. A principios de 1900 había algunos experimentos parecidos a coches de caballo, pero con un motorcito experimental. Y Ah, eso mira, nació como una bendición para la humanidad. Pero sigue siendo una bendición. ¿Lo qué buena seguirá pregunta. siendo o lo seguirá siendo? Es una excelente pregunta. Lo que yo podría decir o me surge es, pero ¿no se ha transformado en un bien necesario? Claro que sí, de ahí está el meollo. Lo hago cortito, cortito. La ciudad empieza a crecer por imperio de el éxodo del campo en la búsqueda del trabajo industrial. Bueno, digámosle a quien nos escucha dos o tres datos. 1780, 1800, ya Londres era una megalópolis, lo estaba por ser otras ciudades de Europa fundamentalmente y quizás también Tokio. Y entonces la ciudad se vuelve más congestionada, se vuelve más densa. Algunos exploraron vivir más concentradamente y algunos autores notables como nuestro Ernesto Sábato ponderaron mil veces el conventillo como una buena manera de vivir. Hubo una serie que era sobre los mares, ya no me acuerdo, la inmigración española en Argentina, y Ujú. esos inmigrantes, una serie muy bien hecha a mi manera de ver,
convivieron en conventillo los 20 primeros, 30 primeros años de su llegada a Argentina. Y allí surgieron amistades maravillosas, casamientos encantadores, superación de la pobreza extrema. La Argentina moderna se hizo en los conventillos prácticamente. Pero llegó un momento que las ciudades también, con ese hacinamiento, provocaron las pestes. Murió muchísima gente en Buenos Aires, por ejemplo, de peste amarilla y de otras consecuencias que empezaron en Europa. Y esto llevó al nacimiento del higienismo, no curar, prevenir no enfermarse, que es muy distinto. Esto es parte del bien común. Y un gran equívoco del sanitarismo no higienista. Bien, pero no quiero desviarme. Entonces, ¿qué pasó? Llega un momento que la ciudad empezó a ser insalubre y que empieza a transmitirse también desde Europa primero. Vamos para afuera, creemos ciudades jardín. Acá en Argentina hay muchos ejemplos de ciudades jardín en casi todas nuestras ciudades. Claro, planificadas, bien equipadas. ¿Y cómo se llegaba a la ciudad de jardín? Por ferrocarril. Estaba todo equilibrado, todo bien. Podemos pensar en muchas ciudades satélites de la ciudad de Buenos Aires, en el gran conurbano. Podemos pensar en La Plata, en Citibel, por ejemplo, es un caso típico. Pero claro, al conectarse con ferrocarril no provocaban una dispersión de la ciudad. Cuando algunos pensaron, en Estados Unidos en particular, como Henry Ford primero, que produciendo un económico vehículo, el Fordcito inicial parecía un coche de caballos todavía, pero con motor. Eso le hizo ver a la humanidad entera, y también rápidamente llegó a Sudamérica y a nuestros países, que bueno era tener un autito para no depender del ferrocarril y poderme comprar el lotecito o alquilar una casa modesta en algún lugar lejano del conurbano. Se encontró cómo a través de minimizar un impacto de distancias se podía seguir siendo un ciudadano de primera clase. Lamentablemente, ese fue un gigantesco error de políticas, iniciado también en Estados Unidos y en Inglaterra, primero que nadie. Y estaban juntos buscando esa solución también los franceses, los italianos, los alemanes. Estamos hablando de 1900, 1910, 1920. Pero hay aquí una de las contradicciones más terribles de la inteligencia del bien individual. Cada uno pudo aspirar a tener un autito y cada uno pudo irse a vivir donde quería. Suena muy bien. Pero cuando eso lo multiplicas por millones, ir a vivir afuera tampoco era la ciudad jardín, era el lotecito en algún lugar sin servicio, sin equipamiento, y eran las horas de traslado al centro donde estaban los comercios, las industrias y demás. Caímos en la trampa de aceptar el aumento de la distancia en la vida en las ciudades. Que hasta el día de hoy se ve esto de trabajo en un lugar y me traslado a mi casa, a una zona más como Citibel, como mencionabas hoy vos, que la autopista con la ciudad de Buenos Aires se une y mucha gente trabaja en la ciudad de Buenos Aires y todos los días hace el recorrido. Excelente, querida. ¿Ves? Es popular, por eso traigo este tema. Lo que yo voy a decir ahora, a partir de ahora, puede sonarle a muchos como imposible o innecesario, porque no conocen los efectos, o sí los conocen. Cuando después un ciudadano en Buenos Aires que se fue a vivir a una villa miseria o a un country, a un barrio cerrado. Sí, el traslado es lo mismo. Claro, la consecuencia es la misma. No da privilegios. Fíjate qué interesante el tema este de las distancias y de los automóviles. Da pocos privilegios, un coche más confortable, un coche más seguro, pero somos todos los mismos, y esto el cine norteamericano ya lo ha mostrado hasta el cansancio, que nos metemos en la trampa de 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas para llegar a nuestro destino, al ir y al volver. Estrés, contaminación del aire, cambio climático, es uno de los primeros
efectos para el cambio climático, de los primeros efectos negativos. Contaminación entonces en general, rumores, ruidos y accidentología terrible. El tránsito, sobre todo el individual, es una de las fuentes de accidentología y de contaminación más fuertes que vive el planeta. Cuando empezabas Claro, a hablar acerca, perdón Rubén, cuando no, empezabas a claro, hablar claro. acerca de esto de cuando Henry Ford plantea su primer modelo, no solamente estaba esta cuestión del confort del auto, sino el ganar tiempo. Y Claro, fíjate vos cómo hoy se ha vuelto el opuesto. Los autos, el exactamente. tráfico. Es un tema, yo quisiera en este momento estar hablando ante una platea de 5.000 vecinos, porque estos 5.000 vecinos van a decir, probablemente la gran mayoría de ellos, tenés razón, es así, al final no sabemos cómo. Y he conocido mucha gente que, sobre todo en grandes ciudades, decidió no tener automóvil, evitarse el seguro, el costo del automóvil, la manto de extensión y todas las consecuencias, y con taxis o volviendo al tren o en buses, logra solucionar el problema perfectamente. Pero esto es consecuencia de nuestro enfoque. La inteligencia del bien individual trata de darle lo que pide cada uno y no de pensar en el conjunto. Es una democracia mal entendida, es una democracia que fragmenta al pueblo, la demo, ¿eh? Para que cada uno se sienta más conforme. Es una forma terrible de consumismo y de populismo, la versión mala del populismo. Y cuando los gobiernos lo toman, es una versión del fascismo, en definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran todos malos, todos malintencionados, los que querían comprarse un auto, los que quieren comprarse un auto. Los gobernantes, recuerdo que es muy común que los gobernantes pongan como uno de los éxitos de su política vender muchos autos. Cuando en realidad están contribuyendo a grandes problemas del bien común. Y el ferrocarril se anula, y aparecen los conflictos sindicales y sociales enormes al respecto, porque es un arma de doble fuego, el poder sobre el transporte. Tremenda es. Terrible. Ya sabemos, y tiene personajes muy ilustres, que no es el que no nos interesa que sean uno u otro. Este comentario lo podríamos hacer viviendo en Estados Unidos. Lo Sí, sí, podríamos sí. hacer totalmente. Entonces, aquí quisiera detenernos un segundo, querida. En este sentido, la inteligencia del bien común es un cambio necesario en cualquier estadio de desarrollo, en cualquier condición social, en cualquier condición ancestral, yo diría. Es un problema que puede sufrir un ciudadano nuestro, pero que en realidad tiene una cultura profundamente ancestral, y que un día le obligan a moverse mucho porque entra inevitablemente en la sociedad moderna. Correcto. La inteligencia del bien común puede ser un aporte revolucionario para revisar todas estas cosas. La vivienda social, en cualquier lado, el automóvil por doquier, sin reglas suficientes. Y muchos, ¿sabes qué dicen? Mucho. Entonces hay un video en este momento de Harrison Ford, protagonizado por el actor, ya hemos hablado de esto, Harrison Ford, excelente, que lo recomiendo a todo el mundo, con algunos errores conceptuales. Pero por ahí dice muy bien que no es suficiente con que los automóviles consuman aire o agua o gas, como ya hay muchas industrias que ya terminan con autos a gas, porque su problema transitando por nuestra tierra son los mismos. Estrés, accidentología, disminuye la contaminación atmosférica, pero no los problemas de la congestión derivadas de un tránsito dividido por millones de individuos. Tal cual. Ahora, ya tan intrínseco en la sociedad, ya tan arraigado esto de que el auto es un bien necesario, individual, aunque no vaya en pos del bien común. ¿Cómo encarar esta transformación? ¿Cuál es el camino? Porque hay muchas cosas, o sea, se han desvirtuado muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi infancia, no hace
tantísimos años, hace unos cuantos ya, pero digo, iba a la escuela de mi barrio y iba caminando con mis hermanos. Hoy esto es impensado, los padres tienen que hacer un montón de kilómetros para estos nuevos barrios que se han generado, no solamente en Citibel, en La Plata podemos hablar de Barrio El Rodeo, barrios que se han hecho hacia la zona oeste, donde los Procrear, donde los padres viajan un tiempo bastante considerable para llevar a sus hijos a la escuela. Y gastos 5 veces superiores a tomar un transporte público. Correcto. No, sin embargo, esto puede revertirse en pocos años. Gobernantes, algún gobernante me escuchará, no le interesa. Espero que algunos sí. En Los Ángeles disminuyó por políticas públicas el 25% de los usuarios de transporte en automóviles individuales. Fueron sustituidos por mejores sistemas de transporte público en autobuses, y lo que es fundamental es revertir la imbecilidad o el delito de haber sacado los ferrocarriles. Perdona que sea dura, perdone que sea dura. No, coincido. Porque fue una pena ir a los pueblos del interior y ver esas estaciones, da una tristeza. Y en los alrededores de La Plata, o en los alrededores de Rosario, o de Buenos Aires, o donde sea. Exacto, el modelo que había pensado Inglaterra a través de sus gobiernos socialistas, con algunos grandes promotores, como Ebenezer Howard, que era un publicista, Ebenezer Howard, era un publicista exitoso, editorialista, etcétera, un empresario industrial de la literatura, si ustedes quieren, que pensó en nuevas ciudades, que las llamó ciudades jardín. Pero esas nuevas ciudades estaban siempre prendidas de las líneas ferroviarias existentes. Claro. Y así se hizo en Argentina el surgimiento o la recuperación de viejos poblados. Ya hemos nombrado Citibel, es uno. Y hay muchos más. En todo el país, hay miles en Argentina y también en cualquier país que haya tenido buenas redes ferroviarias. Esa inteligencia de Argentina para el bien común, si bien, bueno, se los dejamos hacer a los ingleses que sacaron mucha plata de eso, esas siempre son las contradicciones. Pero en todo caso hacían un artefacto útil para el conjunto de la sociedad. No, en la década de los 90, pensando en el capitalismo neoliberal de Cavallo y Menem, resulta que tuvimos que ir sacando los ferrocarriles y abandonando los rieles, abandonando los durmientes, abandonando las locomotoras. Es una imbecilidad y una suerte de delito. Por aquellos años, no sé si recordás, Rubén, también se hizo el plan canje. Sí, claro. Un auto en desuso y te descontaban para adquirir un auto más nuevo. Claro. Y eso que tiene algunas facetas positivas, nosotros, cualquiera de nosotros, y sobre todo quienes tienen menos accesos a los capitales intensivos, podían llegar a un autito. Después no tenían para mantenerlo muchas veces, porque mientras tanto gastaban mucho en transportes. Y entonces le dieron lugar a los industriales subdesarrollados, que no entienden estas cosas, muchos sí, debo aclarar, muchos sí, más que los gobiernos en general, compraron un terreno barato para hacer una industria en cualquier lado. Y entonces los obreros tenían que hacer transportes de tiempo, transportes de dinero, transferencias de dinero al consumo de viajes, pérdida de valor de la vida con la familia. No, señores, estamos hablando de las cosas elementales de la vida en sociedad. Y eso lleva a una pésima utilización del territorio, lo cual es el daño peor que le podemos hacer a la humanidad. Yo te escucho y es como que lo que a mí me genera es, ha habido en la historia de la humanidad buenas ideas, pero acompañadas con escasa inteligencia del bien común. O sea, hay ideas que, por ejemplo, la ciudad de jardín, pero la falta de conectarlas a través de buen transporte público hizo que hubiera mayor circulación de autos, o sea, exacto. Yo te escucho y digo, bueno, pero son buenas ideas. Lo que ha fallado es su
puesta en marcha cierta falta de inteligencia del bien común. Sí, que yo creo que se pueden resumir en un aspecto que está casi siempre presente. Tratar de corregir un poco los impactos negativos, corregir los efectos y no cambiar las causas. Entonces, fíjense con la pandemia, un gran esfuerzo, no voy a entrar acá a juzgar si fue suficientemente rápido o no, pero un gran esfuerzo, pero que no cuestiona en la práctica el cambio de políticas habitacionales. La pandemia nos demostró que vivir en el barrio es mucho mejor, que caminar poco hasta la escuela es lo mucho mejor, que no usar transportes públicos, que no poner enormes supermercados en la Panamericana a 10, 15, 20, 30, 40 kilómetros de donde uno reside, en la hipótesis de comprar algo más barato. No, es mucho mejor que no se hagan tantos supermercados y que sí volvamos a la pequeña y media industria de los comercios de barrio, donde todo era más gentil y humano. El carnicero sabía el corte aquel de carne y te podía asesorar que, ojo, andate al cerdo porque hoy la carne es fruto de especulación, para hablar de un fenómeno muy, muy reciente, ¿no es cierto?, muy moderno. Acá donde yo vivo, un antiguo carnicero decidió reciclarse al cerdo y las carnicerías de carne de vaca están muriendo de inanición. Entonces, todo esto es creatividad, intervención en las pautas de consumo. ¿Para qué? Para el bien común. Es otra inteligencia. El tema para mí está allí. Hay mucha gente en el mundo, algunos países que están probando fórmulas más ecuánimes de gobernabilidad, más justas, más inclusivas, pero si no saben cómo hacerlo, fracasan. Y entonces crece la explotación más neoliberal que se pueden imaginar, a expensa de la tontería de los que queremos el bien común. ¿Cómo sería para vos un camino posible desde una inteligencia del bien común respecto de este tema que traemos, que es el uso del auto, ¿sí? Muy concreto. Tiene que ver con lo que dijimos en el encuentro anterior y por eso me permito pedirles a nuestros participantes, oyentes, que nos sigan, porque esto es una serie de encuentros que además iremos modelando según lo que el propio público nos vaya diciendo. Yo estoy cambiando algunos temas que tenía previsto para hablar de lo popular, de lo que todo el mundo sabe. ¿Sí? Y entonces vivimos la vivienda social, problema que hasta el Papa lo acucia y que acucia a los políticos de Argentina de este momento. Vivimos el automóvil, que era una prenda elogiada por Cristina Kirchner. Vendimos mucho más autos, qué bueno. Pero ni unos ni otros, ni los de ahora, ni los de antes, se preocupan de mejorar el transporte público de verdad, de auspiciar la vida de barrio con políticas habitacionales que robustezcan los barrios existentes, que ocupen los lotes baldíos en los barrios existentes, con políticas de convivencia en conjuntos edilicios que pueden ser incluso casas individuales, ahora les doy un ejemplo, tan vivas como una casa individual en un terrenito fuera de la ciudad, pero mucho más lógicas porque ocupan más intensamente el espacio. Yo los invito, sobre todo para los metropolitanos de Buenos Aires, pero esto lo pueden ver en cualquier de sus ciudades, unos barrios que había hecho la cervecería Quilmes, en Quilmes justamente, fíjense, en una zona hoy llena de villas miserias, donde hay casitas adosadas, una abajo, una arriba, de lo más decentes, encantadoras, bien construidas, y el barrio en sí tiene un diseño de barrio para la convivencia. Se puede hacer en la vivienda social. Y con esas viviendas más cerca de la fábrica, más cerca del centro urbano, hacen falta mucho menos los automóviles. Señores, no estoy pidiendo que me contraten. Contraten a muchos jóvenes que saben esto mismo que estoy diciendo yo. Consulten a urbanistas, ingenieros,
promotores sociales, pero no les acepten la dádiva de una casita en cualquier lado, ni el acceso más fácil al automóvil, porque por otro lado tienen que pagar mucho más y perder mucho más tiempo en llegar al trabajo o a la escuela. Son todos errores y algunos, perdónenme, pero tengo la certeza, y voy a contar una anécdota importante, que son malévolos, malévolos, verdaderamente malévolos, y no los pobres criollos y gringos de principios del siglo XIX en Buenos Aires o en otros lugares. La Se anécdota es la caracteriza siguiente. malévolos, perdón, en intención. En intención, correcto, correcto, muy claro. Y por ahí son muy buenos padres, y esto es lo que nos está pasando, ¿no? Muy buenos padres que al hijo todo, aunque sea la injusticia del vecino de al lado. Cosa que la pandemia ayudó a poner en la luz. Cuánta generosidad también que hubo. Pero sobre los errores de los que estamos hablando, la generosidad no era suficiente. Lo que voy a contar es una visita que hice de pibe al Capitolio de Estados Unidos para una entrevista con un senador que iba a recibir un grupo de jóvenes de Argentina. El señor tardó en recibirnos y nos recibió muy confuso, provocado y airado, porque ese día la presión de la General Motors hizo levantar en el Senado de Estados Unidos la reciente ley sancionada 3 días antes que exigía un sistema tecnológico mejor para que los automóviles no contaminaran. Esto nos lo contó un senador y si fuera necesario podría reencontrar su nombre. Era del Partido Demócrata, pero creo que esto era lo de menos en aquel tiempo. Estoy hablando de 1966. Wow. Así que estas presiones existen en cualquier centro, incluso en los Estados Unidos, incluso en los países más ricos o supuestamente más desarrollados. En realidad, esta es la verdadera definición de subdesarrollo, no tener una conciencia y una práctica del bien común. Qué buen concepto. Volviendo a la esperanza, volviendo a cómo hacer posible un camino distinto. Bueno, si las ideas son tan simples como las que estamos hablando, colocar las casas, incluso las sociales, lo más cerca posible del trabajo y de la escuela y de los centros urbanos, pensar en barrios y no solo en casas. Esta es la gran lección. Pensar en transportes públicos y no en sustituir lo que puede llevar en un vagón 50 personas y en un ómnibus también algo parecido, por 50 autitos o autazos ocupando nuestros espacios y contaminando en conjunto. Bien, pero alguien me diría, sí, pero eso va a llevar mucho tiempo. Sí, porque supone reformas políticas, no estas tonterías que se están hablando, que siempre tienen que ver con beneficiar a sindicatos, beneficiar a personas, beneficiar a grupos, aumentar las grietas, de acá para acá o de acá para acá, porque se van sustituyendo, ¿no? Grieta de izquierda, grieta de derecha, grieta del corno. Grieta al fin. Grieta al fin, una horrible costumbre actual. Que, sin embargo, a pesar de todo, quiero dejarlo dicho, los actuales partidos políticos y los actuales gobiernos deberían enfrentar y no seguirlas perpetuando. Bien, dicho así de claro, lo que hay que hacer es acelerar la formación de proyectistas integrales. Es lo que nosotros hacemos. Lo voy a traducir para el común del público. Los niños, lo hablamos la otra vez, los niños aprendiendo matemáticas haciendo la huerta de la escuela. Claro. Los jóvenes aprendiendo ciudad a través de una crítica profunda a los medios de transporte individuales. Los sistemas de créditos encontrando medidas de financiamiento para la vivienda tan oportunas como las que hay para los autos. Claro, lo que pasa es que otra vez aparece una suerte de apoyo a la imbecilidad.
Si yo quiero explotar el vicio, el mito del automóvil individual, porque me viene bien para muchas cosas, incluso la primera para tener adherentes, provoco en los sistemas bancarios y sindicales mayores facilidades de crédito para automóviles individuales. En cambio, si yo quiero tener mejores ciudades, más compactas, más justas, más vecindarios, tengo que colocar otra vez mejores sistemas de financiamiento para las casas. ¿Cómo yo quiero empezar esta charla? Me olvidé de decirlo al principio. ¿Por qué se valoran más los autos que las casas? Qué buena pregunta. Porque Para vamos muchos, sí. vamos al mito definitivo, querida, vamos a lo que vos sabés más que yo como psicóloga. Si le creas el mito a la gente en un país donde la educación está en profunda crisis, van a ir detrás del mito. Puede ser la prostitución, puede ser las drogas, puede ser los films norteamericanos y no otra cosa más. Si un film en televisión viene de Rusia o viene de Austria o viene de Checoslovaquia o viene de Taiwán, no lo queremos ver mucho porque ni entiendo esa cultura. En lugar de hacer lo contrario, ver el film que me habilita a pensar como otras culturas. Y Ampliar no la conciencia. claro, y no Ampliar la alienarme, claro, exactamente. Entonces, la educación como herramienta central, pero no para enseñar la matemática clásica, la historia clásica, la gramática clásica. No, para aprender los lenguajes culturales, los lenguajes populares, las prácticas ancestrales, desde los abuelos italianos a los abuelos mapuches, aprender de la sabiduría. Ese camino en 5 años revoluciona las personas de Argentina. Sí, yo creo que ahí hablar de revolución implicaría un cambio de conciencia que en algunos puntos, no sé si estarás de acuerdo, se empiezan a percibir. A ver, la pandemia nos muestra esta cuestión del hacinamiento, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, la gente empezó a pensar, la verdad es que vivir en una metrópolis no es algo, se lo empieza a cuestionar al menos, ¿no? Pero como vos bien decís, empiezan a aparecer ideas que después nos acompañan, por lo que yo entendí que ha sido desarrollando, con acciones inteligentes. Hay una vuelta, yo por lo menos lo percibo mucho, en esto de volver a las huertas, en las casas, ¿sí? En esto de cuestionar la alimentación. Hay empresas que se están ayornando, por ejemplo, las empresas de los productos lácteos, porque parece ser que ese mito o imaginario social de que, bueno, hay que tomar leche, decir, bueno, no, pará, pero se está cuestionando ahora. Hay muchas cosas que hoy en día, no quiero meterme con ninguna industria, no voy a lo focalizado, sino a que a nivel humano se están empezando a cuestionar algunos imaginarios instalados. Pero excelente, querida. Y vamos a seguir con la línea de la búsqueda de los ejemplos claros de inteligencia. Es mucho más inteligente un puchero criollo que hamburguesas industriales. Absolutamente. Es mucho más inteligente, entonces, un locro criollo, bien hecho, sano, que tallarines industrializados con algunos insumos de graves problemas en consecuencia. Entonces, la alimentación sana a través de las abuelas, qué bueno. Y si las abuelas ya no existen y las señoras tienen cosas más importantes que hacer, como se dice, que respeto mucho y vivo a esta edad con mi nueva esposa, bueno, pero entonces que empiecen a aparecer negocios inteligentes que ofrezcan comida sana. Pero No esto se está basura. viendo, de alguna forma, esta explosión de negocios naturistas, de venta de verduras orgánicas, esto de cuestionar si hay control o no, el uso de agroquímicos indiscriminado, hay como una especie de despertar de la conciencia. Y Sí, por eso, señora. cuando vos planteaste esto de la inteligencia del bien común, yo dije, qué oportuno, porque hay que cambiar algo a nivel de la conciencia, porque la pregunta que me surge es,
¿Es la conciencia lo que va a generar la inteligencia del bien común? ¿Es la inteligencia del bien común lo que me va a permitir acrecentar la conciencia? Muy bueno, las dos cosas, las dos cosas, las dos cosas, Claro, ahí porque están las dos cosas. en la ciencia más moderna, la mente y los componentes nerviosos de la ciencia corporal empiezan a demostrar, como ya lo están diciendo algunos grandes pensadores, la evolución del cerebro hacia un nuevo estadio. Tal Pero, cual. claro, el tema es cuánto tarda. Si tarda 40 años, el planeta sucumbe. El Totalmente. planeta sucumbe. ¿Eh? Y a nosotros Exactamente. nos llegan siempre las basuras. Se exportan residuos tóxicos para Argentina, para Brasil, para Paraguay. Se contaminan los mares de residuos inapropiados. Estamos ante un dilema, esto lo dice muy bien el video que menciono y que búsquenlo, por favor, de Harrison Ford, mejor dicho, hablado por Harrison Ford, nuestro querido Indiana Jones, que se revela como un hombre muy inteligente y muy comprometido, aunque no deja de tener algunos sesgos muy norteamericanos la cosa, pero ahí está. Bueno, nosotros, los latinoamericanos, los de culturas con raíces ancestrales, pero también de Europa o de África, como tanto tiene Brasil, tenemos todavía adentro esas prácticas ancestrales de mejor alimentación, de mejor relación con la naturaleza. Ancestrales, y quiero aclararlo muy bien, provengan de los mapuches, de los quechuas bolivianos, o de los gringos del sur de Europa o de Asia. Acá en La Plata, es muy importante este detalle, hacer unos comentarios muy breves del cinturón agrícola de La Plata, cinturón agrícola intensivo, el mejor del país y el más grande del país. Mucha gente se preocupa de eso, pero al mismo tiempo no se tienen legislaciones de uso del suelo suficientemente apropiadas. Y Ni se deja control. que, ni controles, y se dejan crecer las urbanizaciones cerradas o las ocupaciones de tierra sustituyendo a la producción alimentaria. Entonces todavía no cierra, querida. Sí, hay mucho avance, hay crecimiento de conciencia, Sí. lamentablemente demasiado arraigada en las clases medias, que tienen Mm. acceso a la información, que tienen acceso a la literatura, que tienen acceso a las prácticas sociales, y no demasiado cerca de las clases más necesitadas, Yo creo que o de las más ricas que también eluden ese conocimiento. tal cual. A ver, yo creo que parte de la inteligencia del bien común es saber cómo ingresar a todos los que conformamos la sociedad, porque, por ejemplo, hemos participado, yo conocí gente que ha participado del armado de huertas comunes en comedores, por ejemplo. Y Claro, es una claro. forma de ingresar y de recuperar raíces y de trabajar en un cambio. Los niños, por ejemplo, los niños tienen muy claro lo de la basura que contamina, porque en algún punto se hizo como parte del trabajo del imaginario social. A ver, vos los chicos, si no tires la basura, esto va en la verde, esto va en... Hay una conciencia, ¿por qué? Porque ya se está dando a conocer esto, en esto es muy cierto lo que decís, Rubén, del acceso a la información, que los mares tienen islas de basura Eh, por flotando. algo, por algo estamos hablando juntos y vos por momentos también tomás un fuerte protagonismo. El imaginario social, espléndida frase para sintetizar lo que yo estoy diciendo. Hay que construir otro imaginario social a través de la educación formal e informal. Tal cual. Los padres, Tal, los amigos. Hoy por hoy lo que se divulga comúnmente es la caída en la droga, la caída en el delito, la caída en la inseguridad, y no hay ver ni que baste para eso, no hay ver ni que baste, porque no es un problema de seguridad, es un problema de conciencia social y acceso a la inteligencia del bien común. me parece genial, me parece genial. Bueno, a ver, ¿qué te parece? Creo que hemos tirado un montón de ideas y ahora, como vamos a continuar con el tema del foro a través del Zoom, creo que
me quedo con esta pregunta que hiciste. ¿Por qué se valora más el auto que la casa? Y a partir de ahí, ¿qué te parece si invitamos a quienes nos acompañan a que comencemos a intercambiar ideas acerca de esto que hoy has desarrollado y que me parece fantástico? Abre todo un camino a trabajar. Así que bueno, Muchas gracias. Seguimos parece? ahora. Excelente. Dale. Bueno, excelente. realmente un placer y vamos entonces a juntarnos en el foro. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor.